Hola, bienvenidos a Tech for Beyond. Hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial, sin duda una de las grandes personalidades en el campo de la comunidad académica orofacial. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido a Tech for Beyond. ¿Cómo va todo? Súper bien, gracias por la presentación, no la merezco, pero bueno. Además es bastante modesto. Franklin, quisiera que habláramos de la evaluación en el campo de la motricidad orofacial. Sabemos que hay una evaluación que es más de tipo isométrica, otra que debería ser un poco más funcional. ¿Cuáles son las diferencias y por qué es importante tanto la una como la otra? Vale, bueno, hablando principalmente de la fuerza, ¿no? En la fuerza hay dos tipos o hasta tres tipos de medida que se podrían hacer. Una es la isométrica para medir la fuerza máxima, otra es para medir la resistencia, cuánto resiste ese músculo a la fatiga, y la tercera medida es la dinámica, la fuerza dinámica, ¿no? O sea, es decir, cuánta fuerza necesitamos para realizar las funciones, en este caso las funciones orofaciales. No hay muchas medidas dinámicas, que es lo que más falta. Ahora, los instrumentos que existen en medidas isométricas y de resistencia son generalmente únicos, ¿no? O sea, miden o solo labios o solo lengua o solo otras estructuras como es la mordida, ¿no? La fuerza de mordida, pero no hay aparatos que sean versátiles, ¿no? Que podamos medir varios músculos, en este caso, o grupos musculares con un solo aparato, ¿no? Entonces eso falta en la... ¿Cuál es la importancia de hacer esa medición isométrica? Sabemos que lo óptimo sería llevarlo a lo funcional, a lo dinámico, para poder ver cómo está ese aprendizaje motor precisamente que estás impulsando muy bien en estos campos de la motricidad orofacial, pero ¿por qué es relevante también lo isométrico para poder hacer un comparativo y distinguir desde ahí qué podemos hacer desde ese campo? Exactamente, miren, no todo acto motor requiere un nivel de fuerza dinámico, como dijimos, ¿no? Y infelizmente es difícil tener aparatos que midan la dinámica, o sea, estar articulando, masticando, deglutiendo, succionando y medir esa fuerza dinámica, ¿no? Por eso que muchas medidas se basan en fuerzas isométricas y en base a ello se sacan porcentajes de cuánto se podría requerir para la fuerza dinámica funcional. Por ejemplo, si la fuerza tiene X o 60 kilos pascales de fuerza isométrica, pues depende de la función, se puede utilizar hasta 30 kilos pascales, por ejemplo, en la deglución, ¿no? De alimentos más secos, más viscosos o más difíciles de deglutir, se puede utilizar hasta el 50%, que interpretando sería de 60-30% de la fuerza, y por eso que es importante medir la fuerza isométrica máxima para saber cuándo esa fuerza isométrica está por debajo de la fuerza crítica, o sea, lo mínimo que necesito para realizar la función. Hablábamos un poco más de esos porcentajes. Ayer lo hablábamos, me hablabas en unos del 30%, en otras funciones más del 50%. ¿Cómo podríamos dar claridad en estas diferentes funciones del sistema somatognático? Bueno, lo que se ha estudiado es la fuerza de deglución, más que nada de la lengua, ¿no? Cuánta fuerza hace la lengua para hacer la deglución, y se ha corroborado que algunas texturas o personas de la tercera edad pueden utilizar hasta un 50% de la fuerza máxima, ¿no? Ahora, cuando las texturas van bajando, ya se utiliza menos porcentaje de fuerza máxima, pero en la masticación ya es diferente. En la masticación utilizamos menos del 50%, utilizamos 30 máximo, 20 y a veces hasta casi nada, porque si yo voy a masticar un plátano o un flan, no utilizo prácticamente la fuerza de maceteros temporal, ¿no? Y el habla también es diferente. El habla se utiliza de la lengua o casi de todos los músculos que participan en el habla, máximo el 20, a veces el 25% de la fuerza máxima, ¿no? Pero hay algunas patologías donde esa fuerza, a pesar de ser mínima, va a estar tan reducida que el entrenamiento muscular va a ser necesario en algunas patologías. Y de ahí que es importante diferenciar en quién puedo hacer eso y en quién no. Pero tenemos que hacerlo de manera objetiva, porque palpar, empujar, o sea, no es objetivo. Entonces podemos interpretar una debilidad donde no existe o una fortaleza donde no existe.
Genial, Franklin. Hemos hablado entonces de la importancia, si bien lo utópico y lo ideal sería llegar a esa medición de lo funcional, la fuerza isométrica es muy relevante. Tenemos STOFA como un nuevo dispositivo que nos permite llegar a ese tipo de mediciones. Cuéntame, ¿cuál es tu impresión? Hablabas ahorita de pronto equipos que atomizan, ¿cierto? ¿Cuál es tu impresión respecto a STOFA en esa medición isométrica de estas funciones estomatognáticas? Claro, a mí me llamó mucho la atención que podamos hacer varias valoraciones en un solo equipo, ¿no? Y esto puede ser importante para el clínico porque ya adquirir un solo software, un solo dispositivo para medir varias funciones, pues es bastante relevante porque a veces dejamos de adquirir esos aparatos porque, como tú dices, están atomizados, ¿no? Uno para masticación, otro para labios, otro para lengua, y pues al final el presupuesto no es alcanzable, y pues a veces usan diferentes medidas, ¿no? Utilizan newtons, pascales o etcétera, o no te entregan un informe en conjunto y tú tienes que ensamblar la información, ¿no? Y este aparato ya te proporciona todo eso, ¿no? O sea, eso es muy relevante, muy interesante de poder hacer varias medidas con un solo aparato, de forma que podamos realmente llevarlo esto a la clínica, que es lo que al final queremos, ¿no? Que sea más clínico y no solo de investigación, aunque la investigación de ahí es importantísima, ¿no? Tocas un punto muy importante y es llevar esto a la clínica, y para eso necesitamos validación. Tú estás apoyándonos también en otros procesos investigativos para mirar cómo validamos esto en diferentes poblaciones. ¿Qué es lo relevante a tener en cuenta para llevar un dispositivo como este a la clínica y que lo estamos generando desde STOFA? Bueno, primero que es, como te dije, versátil, ¿no? Entonces puedes hacer varias mediciones con un solo aparato y pues no tienes que estar buscando ensamblar información de diferentes dispositivos ni gastando tanto dinero. Ahora, lo que he visto es interesantísimo de acá es que ya te entrega un reporte de diferentes medidas que tú puedas hacer, pero eso hay que corroborarlo, como dices, con pues diferentes poblaciones, diferentes edades, cruzando la información con la funcionalidad también, tal vez aplicando otras pruebas, no necesariamente fuerza, ¿no? Para ver en qué patologías incluso podría haber cierta debilidad o que la resistencia está tan disminuida que eso afecte, ¿no? Entonces, eso va a ayudar al clínico a poder diferenciar en qué niños en qué adultos puedo tomar estas medidas y monitorizar si el tratamiento de fuerza dio resultado o no, que va a ser un coadyuvante, ¿no?, a la terapia funcional. Eso es importante también de destacar. El aprendizaje motor es otro de los elementos muy importantes en el proceso de rehabilitación. Una segunda etapa de STOFA involucra elementos más en una interfaz integrativa, con juegos, con dinámicas para que los pacientes y los clínicos puedan desarrollar ese aprendizaje motor. ¿Cómo lo ves tú a futuro aplicado a la motricidad orofacial? Hay muchas formas que se están creando de biorretroalimentación en diferentes patologías. Sabemos que en disfagia, en habla, por ejemplo, ya hay ultrasonido para intentar dar el biofeedback y poder trabajar mejor. En parálisis facial, entonces tener herramientas que te puedan dar un feedback adecuado para poder realizar la función apropiada, pues se ha demostrado a través de estudios que se basan justamente un principio de aprendizaje motor es el tipo de feedback, ¿no?, que se le da. Entonces, basarnos en feedbacks que puedan ayudar a la función, o sea, mientras va deglutiendo, mientras va articulando, mientras va masticando, que hay un feedback, va a ayudar al aprendizaje propiamente dicho como tal, que es lo que queremos, ¿no? El aprendizaje motor, y no basarnos solamente en ejercicios que el niño no tiene mucho feedback, ¿no? Pensar mucho en su lengua, pensar mucho en dónde está la comida, a veces es complejo porque el niño no está desarrollado cognitivamente, y peor si tiene alguna lesión, ¿no?, neurológica, cognitiva. Entonces darle otro tipo de feedback a través de juegos, etcétera, puede ser
muy bueno para eso, para el progreso de esa terapia, ¿no? Genial, Franklin. Y ya para finalizar, un mensaje a todos los profesionales en el campo de la fonoaudiología que se dedican a la motricidad orofacial, que requieren un poco más de objetividad en estos procesos de evaluación en relación con STOFA y cómo les puede servir para su práctica clínica. Bueno, les puede ayudar a poder parametrizar la fuerza la fuerza isométrica, ¿no? Y en base a ello poder interpretar si esa fuerza isométrica está por debajo de la fuerza funcional y plantear si hay necesidad o no, en ese caso en específico, hacer ejercicios de fuerza, ¿no? Como coadyuvante, como dije anteriormente, de la terapia funcional propiamente dicha, ¿no? Entonces, algunos niños vamos a tener que hacer ejercicios de fuerza para fortificar un poco más heteros, etcétera, y después lo funcional, hacerlos masticar alimentos, ¿no? Entonces, ese complemento de la terapia, ya sea muscular con la terapia funcional, pueden dar mejores resultados, pero desde que nosotros tengamos una forma de cuantificarlo y no interpretar en base a palpaciones o a ojímetro, ¿no? Que no es cuantificable, en este caso para la fuerza, ¿no? Pues nada, mandarles un saludo. Estamos terminando el ENSEMOL 2024, es el 6º ENSEMOL, y esperamos pronto estar en algunos otros países realizando este evento para poder hablar de todo lo que hay de nuevo, e incluso tecnología, y también entender mejor cómo podemos evaluar, validar esas evaluaciones, hacerlas más cuantificativas, más específicas, y los tratamientos también basándonos mucho en principios de aprendizaje motor, que es lo que falta mucho en el área de motricidad orofacial. No todas, pero muchas falta en parametrizar más los principios de aprendizaje motor, que ya se ha hecho mucho en disfagia, en voz. Tú eres el experto en voz, ya hace, no sé, más de una década ya se habla de principios de aprendizaje motor ahí, y pues en el habla también ya está muy avanzado, pero en otras áreas de motricidad orofacial nos falta difundir más los principios de aprendizaje motor, cuantificar mejor nuestras evaluaciones con tecnología, con pruebas validadas, etcétera. Y pues yo creo que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino de ir procurando que la motricidad orofacial sea más basada en evidencia, contundente, relevante, para hacerlo mejor por nuestros pacientes, ¿no? Entonces yo creo que involucra a todos, no solo yo que estoy acá, porque a veces pues ni siquiera tenemos mucha facilidad de investigar, pero hay muchas personas que sí pueden hacerlo. Entonces esas personas que se animen por hacer cosas así, más cuantificables, ¿no? Utilizando estas herramientas para cuantificar mejor sus evaluaciones, sus tratamientos, y poder entregar la mejor información para que nosotros planeemos, evaluemos y hagamos lo mejor por el paciente, que al final ese es el objetivo, ¿no? Franklin Susaníbar, sin duda uno de los grandes referentes en este campo de la motricidad orofacial del habla. Un saludo especial para todos en Tech for Beyond, en STOFA. Franklin, gigante, gracias y muchos éxitos en todo. Gracias, un abrazo, nos vemos pronto.